De regreso en la receta médica de la Z, ya son las 11:23. Momento de presentar a nuestra invitada del día, doctor Calderón. Sí, gracias, Roberto. Bueno, hoy estamos llenos de mucho orgullo y placer, mucho prestigio tener con nosotros una joven médico profesional para hablar un tema de sumo interés. Señores, a nivel mundial, no importa la edad, todos en algún momento de nuestra vida padecemos de estreñimiento, así es. Eso es así. Pero este tema que vamos a tratar, ya que se trata de una médica que es gastroenteróloga con una maestría en nutrición pediátrica y es una gastroenteróloga pediátrica, que es la doctora Cintia Alvarado Jiménez, quien es graduada de medicina cum laude en la Universidad Iberoamericana UNIBE, graduada de pediatría en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, graduada de la subespecialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, con un posgrado de nutrición pediátrica en Boston. Además, la doctora Alvarado es miembro de la Sociedad Dominicana de Pediatría y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y miembro del Colegio Dominicano de Medicina, y actualmente ofrece su servicio en la Clínica Abreu y en el DOCAME. Doctora, muy buenos días. Para nosotros es un gran placer tenerlo aquí con nosotros para orientar a un público como este, un público tan maravilloso, tan extraordinario, que cada día aquí a partir de las 11 de la mañana, aquí en la receta médica de la Z, pues tratamos de mantenerlo informado en los diferentes tópicos. Pero como decía en la introducción, doctora, ¿cómo nosotros podemos definir o cómo nosotros podemos decir que uno de nuestros hijos está padeciendo de constipación o estreñimiento? Porque nosotros a veces no pensamos o no a veces sí nos damos cuenta por ciertos datos que yo sé que usted lo va a mencionar de por qué ocurre, cuál es la frecuencia y cómo hacemos nosotros el diagnóstico en esto. Muy buenos días, agradecer a todos aquí presentes por haberme invitado y muy buenos días a todos los radio oyentes y a las que nos están viendo. Como estreñimiento tenemos que es la disminución de lo que es la frecuencia con lo que es el aumento de la consistencia. En palabras llanas es una disminución de la cantidad de veces de ir al baño y la consistencia de las heces van a ser unas heces duras que va a ser doloroso al momento de presentar lo que son las evacuaciones. Ese sería como definición. ¿Y cuál sería, vamos a decir, lo regular que una persona debería ir al día? Lo regular va a depender de la edad. Vamos a suponer un niño que tenga su primera 4 semanas de vida debería de ir 4 veces al día. Ya mientras vaya adquiriendo más edad, entonces la frecuencia se va a regular un poquito más. Ya cuando tiene por encima de 1 año de edad, debe de ir 2 veces al día, y ya por encima de los 4 años de edad, ya puede ir de 2 a 3 veces a la semana, que ya ahí se iguala a lo que es un adulto. Pero todo siempre va a depender de la alimentación que tenga, del grado de hidratación que tenga, de la cotidianidad, el sedentarismo y de las actividades que realice en su día a día. Entonces, doctora, no es necesario que un niño ya después de 10 años vaya todos los días al baño, según lo que usted dice, que puede ir 2 o 3 veces a la semana. Sí. Lo más importante es cada quien también puede tener su patrón evacuatorio distinto. O sea, un niño puede ir ya luego de los 4 años, como el paciente que usted menciona de 10 años, puede ir una sola vez al día o puede ir 3 veces a la semana. Pero lo importante, los 7 días a la semana no tiene obligatoriamente que ir diario. Podría ir interdiario o podría ir 3 veces a la semana. Lo importante es la consistencia. Siempre y cuando sea suave, sea placentero, que no sean duras y que no tenga dificultad, que no necesite pujar y que no tenga dolor al evacuar. Hay un detalle para que el público le quede claro. A veces hay niños muy pequeños que absorben tanto los nutrientes que producen pocos residuos, ¿verdad, doctora? Sí. Y que eso puede limitar un poco la defecación, ¿cierto? Sí, también hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de estreñimiento: un estreñimiento funcional y un estreñimiento orgánico. El estreñimiento funcional, como la palabra funcional lo dice, que es dependiendo de cómo esa persona de cómo es su diario vivir.
Okay. Ejemplo, si es una persona que casi no consume agua porque el bolo fecal, o sea, las heces, van a ser dependiendo de lo que comemos. Si es una persona que beba poca agua, es una persona que consume pocas fibras, en este caso los pacientitos pediátricos, si es que comen pocas fibras y beben poca agua, entonces ya la consistencia de sus heces van a ser duras y van a tener dolor en lo que es para evacuar. Entonces este sería funcional. Ya el estreñimiento orgánico se llama orgánico porque sería alguna condición de base que tenga, entonces que le provoque lo que es el estreñimiento. Ahí yo quiero ir. ¿Cuáles son las condiciones de base que puede tener un infante que le lleve a tener una constipación? Ok, hay pacientes que tienen alteraciones neurológicas, un mielomeningocele, un paciente que tenga una parálisis cerebral infantil, que tenga alguna alteración al nivel neurológico, que es por su condición de base, no van a tener bien regulado lo que es la peristalsis y por lo cual no van a evacuar como lo haría un paciente sano. ¿El megacolon congénito? El megacolon congénito también, este que menciona el doctor, es bastante importante tenerlo bien pendiente en los niños, los lactantes, los más pequeños. Un signo que deben de darse cuenta las madres es que el paciente debe de evacuar las primeras 24 horas de vidas. Si ya es un paciente que dura más de 24 horas para presentar su primera evacuación y que presente otra sintomatología, distensión o barriga, o sea, que se le crezca la barriga para que las madres entiendan, entonces se puede pensar en esa entidad, que lo que pasa en que hay ausencia de las células ganglionares. Estas son células que ayudan, lo que es la peristalsia, los movimientos de los intestinos, que nos ayudan a evacuar. Entonces esta sería una entidad bastante frecuente a nivel en los lactantes, en los primeros días o meses de vida, que pueden provocar lo que es el estreñimiento ya orgánico. ¿El síndrome irritable? El síndrome de intestino irritable. ¿Las patologías de inflamatorias del intestino? Sí, también podrían ocasionar lo que es el estreñimiento. Esos dos síndromes son bastante frecuentes y en estos ya son más frecuentes a nivel de los adolescentes y ya pacientes un poquito más grandes. Esto lo que sienten es algo que se llama tenesmo, que es como la sensación de querer evacuar, pero siente lo que es una evacuación incompleta. Ya cuando tenemos y está bien asociado a lo que es nerviosismo, emoción, el cambio de emoción, alguna situación nueva. Cabe destacar que ahora que vamos a empezar el colegio, los pacientes también, esto podría presentar, aumentar la probabilidad de tener estreñimiento. Van a ir a la escuela, están en un ambiente nuevo, quizás la frecuencia de beber agua que tienen el acceso en su casa no va a ser igual porque hay que esperar en el recreo para poder tener el acceso. Para poder ir al baño en la casa, pueden ir inmediatamente, sentan el deseo, pueden ir al baño, pero ya cuando estamos en la escuela ya estamos un poquito más restringidos. Entonces, uno de los tips que hoy en este día podemos darle a las madres es que los manden con un termo de agua a la escuela y que le digan a la profesora, si el pacientito ya está diagnosticado con un estreñimiento, que esté pendiente de que él tiene que consumir agua más frecuente, que cuando necesite ir al baño, entonces sí tienen que ayudarlo en esa parte. Y darle también como madre, darle el ejemplo en casa. Como te le he ido encasillando entre patologías, ¿hay condiciones anatómicas colónicas que pueden dar al traste con estreñimiento? Sí, el que usted mencionó hace un momento, exacto, el Hirschsprung o megacolon congénito puede ocasionar estreñimiento. Otras patologías como el hipotiroidismo, que son problemas de la tiroides, para que la madre nos entiendan, pueden provocar lo que es estreñimiento. Y como había mencionado, patologías neurológicas, debido a que estos tienen un enlentecimiento en lo que es la peristalsis y los movimientos, las contracturas a nivel intestinal son más lentas. Y la microbiota intestinal de ellos también está ya un poco comprometida. ¿Y el largo del intestino? ¿Y del ciego móvil? Sí, también existe patologías que se llama colon redondante, exacto, que es que tiene el colon un poquito, con una condición con la que se nace, que tienen el colon más largo de lo normal, entonces el tiempo del tránsito intestinal es más corto y dura más tiempo para evacuarlo. Hay niños, doctora, madres, que se preocupan porque desde que su bebé nace, a la semana, están constipados.
siempre llaman a la pediatra, mire que mi bebé no esté evacuando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de utilizar? A veces se muestran desesperadas porque esos bebecitos presentan cólico. ¿Qué usted le diría a esas madres? A esas madres, lo primero que le diría es que tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de alimentación que tiene nuestro niño, cuál es la edad de este niño. Si ya son lactantes, habría que ver si están alimentados con lactancia materna o si están alimentados con fórmula. Los niños que son alimentados con fórmula, esta fórmula es de más lenta digestión, por lo cual a veces provoca lo que es estreñimiento. Ya cuando es lactado por lactancia materna, ya los pacientes, la frecuencia evacuatoria es más regular. Entonces a estos pacientitos le diría, a estas madres preocupadas con toda su razón, le diría que si están con lactancia materna pueden durar de 3 a 4 días sin evacuar perfectamente, pero cuando ya pasa de 5 a 7 días sería bastante importante que acudan a su pediatra para que la evalúe y luego que le haga el examen físico podría decirle de que podría ser normal si no presenta ningún síntoma asociado, o que podríamos estar ante un estreñimiento. Ya si es... Doctora, le voy a pedir disculpas en este momento para tomar una llamada sumamente importante del señor D'Angelo Reed, que nos va a dar informaciones o buenas noticias acerca de los mineros que estaban pues atrapados así en aquella mina. Buenos días, señor D'Angelo. Buenos días, hola, ¿qué tal? Bien, cuéntenos sobre lo sucedido. Es un placer. Nosotros nos encontramos en este momento precisamente en la parte frontal, ya adentro, luego de la puerta principal de la mina Cerro de Maimón. Ya los mineros fueron rescatados. Hace un momento dábamos esta primicia a través de nuestro canal CDN, Canal 37, para el cual trabajamos, y estamos aquí en cobertura permanente en todo lo que ha sido este acontecimiento. Gracias, no es oficial aún, pero nosotros hemos recibido la información de manera extraoficial. Es una primicia de primer momento que no todos los medios han podido confirmar aún. Ya fueron liberados, el presidente de la República está a punto de llegar en cualquier momento vía helicóptero, vía aérea, porque ya su avanzada está aquí, llegó antes para recibirlos y para, me imagino, presentarlo a la prensa, a todo el país, a través de los medios de comunicación que estamos apostados aquí dando seguimiento a este acontecimiento. El ambiente es de felicidad, de alegría, todo el mundo está muy contento porque finalmente pudieron rescatar a estos dos hombres, Gregory Méndez y el colombiano Carlos Yepes Ospina. D'Angelo, ¿cómo han observado el estado de salud de ellos? Me imagino que ha habido paramédicos allí. ¿Cómo lo han visto después de varios días estar atrapado en esa mina? Claro que sí, es un componente importante la parte psicológica, pero constantemente la empresa nos mantuvo informando de que equipos médicos, nutricionistas se mantuvieron con ellos todo el tiempo, monitoreando su salud, monitoreando su condición, cómo evolucionaban, si sufrían algún deterioro, para darle la asistencia inmediata y todo eso, por lo que asumimos que están bien dentro de lo que cabe. Obviamente hay que llevarlos al hospital y hacerle todas las pruebas de rigor para descartar cualquier situación. Bueno, pues muchísimas gracias por esta tremenda información. El colega D'Angelo Reed, que pues tuvo la bondad, ¿verdad?, de compartir esta interesante información con nosotros. Vámonos a un corte. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11:40. Antes de ir con el público, doctora, usted mencionaba la parte emocional, la parte psicológica, la parte neuronal, sumamente importante. Yo he escuchado a la gente decir, ese muchacho tiene que educar su cuerpo, porque no pueden recorrer bien 10 kilómetros cuando, chofer, párese un momentito. Que muchacho está, y sobre todo, que es una preguntita que le tengo a la doctora Cintia Alvarado, el hecho de que, señores, las tablets, el Netflix, todos estos medios
entretienen mucho al niño. El niño puede tener la necesidad de ir al baño y se aguanta y no va. ¿Va al baño con ella, doctor? No va con ella. Muchas veces no va. Va. Porque no quiere perder la concentración de su juego. Sí. ¿Qué daño puede producirle eso? Sobre todo lo que menciona Roberto sobre el hábito de mantener un buen hábito de sí, ¿no? Con esto hay que tener precaución, porque niños al fin hay que ponerle atención, porque la principal causa de estreñimiento cuando ya los niños tienen mayor de 4 años, que cuando ya controlan bien sus esfínteres, es por algo que se llama conducta retentiva. Y como bien menciona el doctor, los retienen para no dejar de hacer la actividad que estén realizando. Pero, ojo con algo, a veces hay niños que se les salen las heces, que los padres lo confunden con diarrea, y a veces es por rebosamiento. El recto es como si fuera un embudo, y a veces tienen tanto acúmulo de heces arriba que por rebosamiento se le desliza. Entonces se llama por rebosamiento, y realmente lo que tienen es un estreñimiento. Pero, como bien dice el doctor, también hay que tener, educarlos. En esta parte son los padres y nosotros los pediatras o los gastropediatras que tenemos que educarlos. Hay 2 momentos importantes en los cuales es importante ir al baño. El primero está luego de cada comida y el otro es también al despertar. Esto tiene una explicación científica. Cuando ingerimos alimentos y se hace lo que es el bolo fecal, entonces cuando al momento ya que está en los intestinos, hay 2 tipos de contracciones, como los movimientos peristálticos. Uno se llama contracción de masa, que ocurre justamente al levantarnos, como ya adquirimos todos los alimentos durante el día anterior. Cuando los levantamos, este bolo fecal está aquí, las contracciones de masa son lo que nos dan el deseo de evacuar. Por eso inmediatamente al levantarse hay que acostumbrar a nuestros niños y hasta toda la población de toda la edad a tomarse un tiempo en el baño, por un tiempo corto, digamos 10 minutos, y justamente después de comer, para que se mande el reflejo al cerebro de que él entienda que cuando se coma se debe evacuar. Por eso, como dice el doctor, estos niños que están todo el día de enfrente de las pantallas, hay que decirles que tienen que tener horarios de evacuar 3 veces al día, justo al levantarse y después de cada comida. Por eso las tablets también tienen que tener un tiempo para utilizarlas, y que deben de saber que ese acúmulo de toxinas, ese acúmulo de heces, entonces puede tener repercusiones a nivel de su buen funcionamiento. Claro. Doctora Jocelyn. Bueno, estamos conversando con la doctora Cintia Alvarado Jiménez, una pediatra gastroenteróloga bastante joven, una persona bien preparada. Yo le estoy viendo, doctor Calderón, y pienso en mi niña, porque tiene un parecido. Yo estoy, mire, que me quedo mirando, observando. La doctora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan prudente es que una persona cuando esté en su trabajo, o un niño que esté en el colegio, por ejemplo, que llegue a las 9 de la mañana y le dé deseo de evacuar, entonces sus padres le digan, no, en el colegio usted no puede hacerlo, usted tiene que educarlo y hacerlo en su casa, que retenga ese deseo por 4 o 5 horas, si es prudente eso? Porque hay personas que dicen, yo fuera de mi casa no hago la segunda. Sí, entonces por eso hablaba que es bien importante lo que es acostumbrar, o sea, hacer un ritmo, un horario, de que inmediatamente se levanten, ir al baño. Aún no teniendo deseo, doctora. Sí, porque el deseo, o sea, luego de desayunar y tener ese bolo fecal que estaba hablando, claro, entonces se va a provocar lo que es el deseo de evacuar. Entonces ahí habría que evaluarlo. Si luego de comer y luego de durar un tiempo en el baño, entonces no se da lo que es el deseo evacuatorio, que realmente es un reflejo, entonces habría que evaluarlo porque no está teniendo ese deseo. Entonces en el colegio lo que tiene que hacer es eso, hablar. Si ya es que tiene un problema detectado, hablar con la profesora, decirle que a ese niño en específico sí hay que dejarlo ir, tomando las medidas necesarias, como es un baño público, tomando las medidas necesarias, pero es necesario que vaya si en ese momento tiene el deseo. Bueno, vamos a conversar con el público en este momento a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Este es un tema sumamente interesante porque uno está cansado de escuchar a las personas que te dicen, yo sufro de estreñimiento. Sí. Y eso es bastante preocupante. Aunque no sé si es mito o realidad, ahorita la doctora responderá. Eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero ahorita usted me responde, doctora. Buenos días. Buenos días, Roberto. Saludos. Con respecto a lo que está diciendo la doctora, Roberto.
Y a veces el estreñimiento también es producido por la persona no saberse alimentar, sino comen los alimentos muy subidos de sal, muy cargados en grasa. Y cuando la persona no se sabe alimentar y come esto muy subido muy cargado de grasa los alimentos, y no toma mucha agua y toma mucho jugo y come mucha fruta, también es producido por eso mismo, don Roberto. Bueno, ya mencionaba esos factores también. Recuerden que vamos a responder en bloques. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Doctora, yo tengo un sobrino que desde pequeñito no le gusta evacuar. Cada vez que tiene el deseo, él se arrincona y cierra las piernitas. Ya tiene 12 años y eso le hace difícil. Y ya cuando tiene el deseo, mejor prefiere no comer para no ir al baño. Cuando va, ya usted sabe, lo escucho por la radio. Muy bien. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Saludos. ¿Aló? Adelante. Sí. Le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Yo por la mañana me baño a las 7 de la mañana. Y después del desayuno, tengo que ir otra vez antes de mi trabajo. Me lo da eso que le escucho. ¿Pudo captar, doctor? Buenos días, receta médica. Sí, buenas. Saludos. Tengo una consulta. Tengo un niño de 4 años. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo a veces me sorprendo cuando él va al baño y ya se saca acá tan grande y tan gorda. Y le duele un poco, básicamente. Y él toma mucho yogur. O sea, él se toma un galón de yogur, yo creo que dura como 4 días máximo. Ok. Un galón. Y come bien. Muy bien. Ok, dice que tiene 4 años, ¿verdad? 4 años. 809-732-0101, 809-221-0101. Preguntan por acá que si es mito o realidad el reflejo del hogar, que personas que salen y se pasan el día entero, pero que cuando llegan a su hogar, después de saludar, van directo. Buenos días. Digo, así dicen acá. Buenos días, si eso es mito o realidad. Buenos días. Saludos, buenas. Sí, buenas. Adelante. Yo tengo un niño que se estriñe demasiado, al punto de que yo me asusto de las son demasiado gordas, entonces yo tengo miedo como que él se me enferme. ¿Qué edad tiene, señora? Porque él es autista, él tiene problemas de alimentación. Okay. ¿Y qué edad tiene? 11. Ok. Recuerden que vamos a responder en bloques. Buenos días. Última de la tanda. Buenas. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Omar, desde Pantoja. Adelante, Omar. Yo tengo un niño de 7 años. Él, cuando va al baño, hace sus necesidades, a lo largo del anillo del colon, le sale como una pequeña bolita que le infla. Ok. Pero en una ocasión le hicieron un tacto y no, o sea, pasa normal. Él va al baño normal. Ok. Bien, vamos a responder las que tenemos por el momento, doctor Cisnero. Adelante. Sí, la primera oyente habla de un sobrino que se resiste, tiene 12 años, se resiste a la evacuación. Dice ella que prefiere no comer por no evacuar. Esto es, como mencionaba, esto se llama una conducta retentiva, que el paciente prefiere retenerlo por el miedo de ir al baño, porque sabe que cuando evacúe van a hacer unas evacuaciones dolorosas y que va a tener que pujar bastante para ir. Esto entonces se trata, lo primero es que debemos de conocer al niño, verificar cuáles son las actividades que le gusta hacer, porque si a él lo ponemos en un tipo de actividad, entonces así mismo su intestino va a empezar a activarse y va a empezar a moverse y a mejorar lo que es el estreñimiento. La comida es bastante importante, debemos de incluir los varios grupos de alimentos, dentro de estos frutas altas en fibras, el agua, que en los niños realmente se calcula el agua dependiendo de la edad. Este niño de 11 años debe de beber como mínimo 5 o 6 vasos de agua al día y darle la confianza de que sepa que si haciendo estas cosas, cuando vaya a evacuar no le va a doler, porque la consistencia de sus heces van a ser más blandas y va a poder evacuar sin dolor. Ok, el otro oyente dice que evacúa en la mañana y después del desayuno también, que eso es una conducta normal. Si evacúa en la mañana y evacúa luego del desayuno, sí, realmente puede ser una conducta normal, porque el bolo fecal dura 8 horas
para realmente llegar al recto. Entonces puede ser que inmediatamente se despierta, como había mencionado, estas contracciones de masa son de lo que había comido la noche anterior, entonces ahí las evacúa, pero puede pasar también que fue que no duró el tiempo necesario, no había terminado, entonces no había hecho una evacuación completa, y por eso luego del desayuno entonces vuelve y evacúa. Ok, aquí hay dos preguntas que son conexas. Un niño de 4 años que tiene evacuaciones de gran tamaño, o sea, muy gruesas, la materia fecal. Hay dos preguntas vinculadas para que pueda, pues, darle respuesta. ¿A qué se debe eso? Esto es uno de los síntomas de estreñimiento. Realmente el paciente hace heces de gran tamaños, gruesas, gordas, como menciona el padre preocupado, y que también tienen una característica que es que ocupan todo el inodoro. Esto se debe a que estas heces, el niño por su conducta retentiva, dura bastante tiempo para ir a evacuar y incluso como ya, o sea, podríamos estar ante un estreñimiento que como el niño tiene varios días que no evacúa, entonces cuando evacúa unas heces totalmente grandes, y es uno de los signos que nos deben indicar que debe de ser evaluado por su pediatra o por su gastropediatra para que le ponga el manejo adecuado. Un niño con 7 años de edad que cuando evacúa, dice el padre que le sale una bolita en el ano. Esto es muy importante porque podríamos estar ante dos entidades. Una podría ser hemorroides, podríamos estar delante de una hemorroide secundaria al mismo estreñimiento, que el paciente tenga que pujar tanto para evacuar, que le salga esa bolita que dice el padre, que pudiese ser un estreñimiento. Sería importante saber las heces, si son heces acompañadas de sangre, porque también o podría ser por hemorroide, o podría ser una entidad bastante frecuente a nivel pediátrico que se llama pólipos. Entonces esto o podría ser un pólipo o podría ser hemorroide, pero ambas pudiesen ser secundarias a un estreñimiento, por lo cual es necesario evaluarlo. Okay, pero no es normal. La pregunta que le hizo el oyente a Roberto, que bueno, salen, no tienen... Se unen otros que dicen, yo soy así también. Sí, pero el niño, se quedó la del niño de 4 años que se tomaba un galón de yogur en 3 días, iba asociado. No, esa ya la respondió. Él pero lo dijo, que se estaba asociada a esa alimentación del el yogur. Estreñimiento. Sí, del yogur. No, el yogur incluso puede ayudarlo a evacuar. Él lo que le preocupaba es que eran bastante grandes y duraba hasta 4 días para evacuar. Sí, entonces aquí tenemos que si dura 4 días para evacuar, estamos ante un estreñimiento, y el durar todos esos días con evacuar, ya cuando desimpacta todo eso del recto, entonces son bastante grandes. Ok, el oyente que le preguntaba a Roberto es que si es una conducta saludable o no, así la interpreto, el no tener ninguna actividad evacuatoria en el día y ya en la noche cuando llegan, pues tienen sus necesidades evacuatorias. Existen lo que son costumbres, o sea, hay pacientes, sobre todo son niños que tienen ese hábito, que ya fue en ese inodoro que aprendieron a evacuar. Realmente esta conducta pudiese en el futuro despertar lo que es un estreñimiento, porque realmente debe de acostumbrarse donde quiera que esté poder ir, pero suele pasar. Puede ser que solamente en su casa sea donde se acostumbre a evacuar, porque fue en su casa en donde aprendió a dejar los pampers y a ir correctamente al inodoro, pero que tenga pendiente que debe de quitar esa costumbre, aprender mediante las medidas de higiene necesarias, ir durante el día. O sea, que son una conducta favorable. No es una conducta favorable que pudiera dar al traste con un estreñimiento, porque doctora, si es de un día... ¿Y cuáles son las lesiones principales que se dan en esos casos, esos niños que sufren de estreñimiento? Y sobre todo, usted habló ahorita de utilizar fibras y de una buena alimentación. Y es bueno ahora presentar a nuestro público, a nuestras madres que nos están escuchando, ¿cuál es esa alimentación usted que tiene una maestría como nutrióloga? ¿Qué usted le recomienda a nuestras madres? Bueno, primero con lo de la conducta, con los síntomas que pueden presentar. Esto es explicado debido a que el intestino o el colon tiene una forma cuadrada. Por eso es que a veces se confunde. Podemos pensar que cuando el niño refiere un dolor en epigastrio, hay que tener en cuenta que no solamente podemos enfrascarnos en que podríamos estar ante unas lesiones a nivel estomacal o gástrica, porque un estreñimiento puede dar incluso lo que es vómitos, porque si está el acúmulo de heces aquí en el nivel del colon transverso,
pues podría dar lo que es vómitos. Por eso tenemos que prestar atención cuando un niño tiene un dolor abdominal y aunado presenta vómitos, podríamos estar ante un estreñimiento. En cuanto a la alimentación que debe de llevar, debe de ser alta en fibras, debe de consumir frutas altas en fibras y, ojo, no se recomienda que se utilicen jugos y menos jugos de cartón como los jugos de cartón que no son naturales. Mejor se recomienda las frutas. Las frutas no hay que añadirle azúcar, no hay que añadirle agua, sino las frutas en ayuno y en la mañana son lo que más se recomienda para evitar lo que es el estreñimiento y la adecuada hidratación. ¿Fístulas, laceraciones, doctora, ocurren en esos niños? Sí, realmente hay niños que nos llegan a la consulta que nos dicen que están haciendo una evacuación con sangre y que sobre todo al momento de limpiarse la madre ve restos de sangre. Y realmente por la misma dificultad para evacuar, por tener que pujar duro para evacuar, esto puede provocar lo que es una fisura y entonces al limpiarse podría verse sangre. Pero por eso es muy importante evaluarlo, porque puede ser un estreñimiento, podría ser otras entidades ya un poquito más peligrosas. Bueno, antes de irnos a una nueva pausa, reiterar la importante información y la buena noticia del rescate de los mineros Gregory Alexander Méndez, que es dominicano, y el colombiano Carlos Yepes, gracias a este gran esfuerzo del Estado, encabezado por el presidente Luis Abinader. Recuerden que se tuvo que adquirir una aparato. Exacto, para poder rescatar a estos mineros. Gracias a Dios, sanos y salvos, fueron rescatados en el día de hoy. Cundo, llévatelo. La receta médica.